Buenas tardes a todas y a todos. Hoy les voy a presentar el tema síndrome hipertensivo del embarazo y la relación que tiene con la restricción del crecimiento fetal. Como objetivo de aprendizaje de esta clase están que ustedes conozcan los efectos maternos fetales y placentarios del síndrome hipertensivo del embarazo, que conozcan el manejo de un recién nacido con restricción del crecimiento fetal o PEF, y que identifiquen el rol que cumple el profesional matrono o matrona frente a un recién nacido PEG. Para recordar el diagnóstico neonatal, un recién nacido de término o pretérmino puede ser pequeño para la edad gestacional, adecuado para la gestacional y grande para la gestacional. Y esto se ve con una curva de crecimiento de Alarcón y Vitaluga, como ya saben. Cuanto a la epidemiología, la restricción del crecimiento fetal y el feto pequeño para la edad gestacional se presenta en 4 a 15% de los embarazos. Esa es su incidencia. Además, es importante saber que 20% de los mortinatos son PEG. Por lo tanto, un crecimiento fetal anormal, es decir, disminuido, está asociado a mayor mortalidad perinatal. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos define restricción del crecimiento como un feto con un peso estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. La restricción del crecimiento intrauterino se ha definido como la incapacidad de lograr un crecimiento intrauterino óptimo dado por el potencial genético, según la guía perinatal del 2015. Hay que hacer una diferencia entre lo que es una restricción del crecimiento intrauterino versus un pequeño para la edad gestacional. Los fetos pequeños constitucionalmente son aquellos que genéticamente podrían ser más grandes, pero que existen factores externos que los hacen ser pequeños. Por ejemplo, que los padres sean pequeños, por ejemplo. Entonces, un recién nacido pegue tiene un peso fetal que está entre el percentil 3 y 10, y muestra una valoración anatómica por ultrasonido normal, pruebas de bienestar fetal normal, y al realizar una valoración prospectiva siempre va a persistir en similares percentiles de crecimiento. La restricción de crecimiento intrauterino es un crecimiento fetal por debajo del percentil 10, al igual que el pequeño para la edad gestacional, pero hay signos de compromiso fetal. Van a encontrar anormalidades en el estudio Doppler, como disminución del líquido amniótico o alteraciones en la prueba de bienestar, como alteración del perfil biofísico, el monitoreo no estresante, por nombrar algo. Y existen fetos también que tienen un peso inferior al percentil 3, que estos serían los con restricción severa. Todos aquellos fetos cuyo percentil de crecimiento sea menor a 10, obviamente que el cálculo sea adecuado de la edad gestacional. Por ejemplo, si tenemos una edad gestacional dudosa, habría que usar algunos exámenes para calcular bien la edad gestacional, para hacer realmente el diagnóstico de restricción de crecimiento. Y obviamente que la ecografía y el Doppler estén alterados, ¿ya? Hay una subclasificación en diferentes categorías según la fisiopatología o la severidad de la restricción. Tenemos restringidos simétricos, asimétricos y constitucionales. Aquí está la curva de crecimiento de Alarcón y Vitaluga, ¿cierto? Estas curvas las hacen de acuerdo a la realidad regional y de cada país, y nosotros tenemos nuestra propia
curva respecto a los recién nacidos chilenos. Entonces, acá los que estarían por debajo del percentil 10 serían los PEG. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos los constitucionalmente pequeños que no tienen patologías asociadas y los que tienen asociado una restricción. Dentro de eso están los restringidos precoces, que son aquellos que evidencian cuadros antes de las 34 semanas, y los tardíos que ocurrirían después de esta edad gestacional. Tenemos causas maternas, causas placentarias, causas ovulares, causas fetales. Dentro de las causas maternas, vamos a recordar, madres pequeñas con peso pregestacional menor a 50 kilogramos y talla menor a 1,50 m. El nivel socioeconómico bajo, que por ahí podría haber alguna relación con la nutrición por el nivel socioeconómico. Y enfermedad vascular materna como hipertensión, diabetes, mesenquimopatías, enfermedad crónica renal. Otras causas maternas también podría ser una hipoxia crónica de las madres que viven en altura, ¿cierto? Tabaquismo, disminuye el peso del nacimiento en 175 a 200 gramos, madres consumidoras de drogas, de alcohol, de heroína, de metadona. Infecciones como la toxoplasmosis, la rubiola, citomegalovirus, virus herpes producirían también restricción del crecimiento. Y anomalías uterinas como mioma, útero aceptado, útero bicorne, porque la placenta no se podría ubicar en forma adecuada. Con respecto a las causas maternas, el síndrome hipertensivo del embarazo, que es una de las complicaciones más frecuentes durante la gestación, y junto al aborto séptico ocupa el primer lugar de muertes maternas, un 20%, y tiene una prevalencia de 1 a 7%. Para recordar un poco por qué este síndrome hipertensivo produciría restricción en el crecimiento y a la larga recién nacidos PEG. Porque al haber, para que les quede claro, al haber restricción es lo que se produce in útero, pero después nosotros vamos a recibir un recién nacido que se va a clasificar como PEG, ¿ya? Independiente que sea un PEG constitucional o un PEG que haya tenido restricción en la etapa fetal. Entonces, el síndrome hipertensivo se produce porque hay una penetración superficial del trofoblasto en la vesícula, y esto va a producir alteración en la remodelación de la arteria uterina, porque las arterias uterinas van a tener un menos diámetro, por lo tanto al tener menos diámetro van a tener mayor resistencia, y esto va a producir hipoperfusión, ¿ya? Lo que va a producir un estrés oxidativo y una disfunción endotelial. Esto va a dar lugar a que va a haber una disminución de la síntesis de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y las prostaciclina en el endotelio de estos vasos. Se cree que hay una sustancia hipertensora que no se sabe cuál es el origen ni cómo se llaman. Y el daño que se produce en el endotelio va a producir un aumento en la permeabilidad del endotelio de este vaso. Por lo mismo es que se produce edema, y si vemos las madres con síndrome hipertensivo del embarazo, uno de los signos es el edema que presenta. Y por otro lado, se ha producido una tumefacción a nivel renal, lo que va a producir agregación plaquetaria, junto con una isquemia placentaria, y esto va a traer como consecuencia una alteración de la unidad fetoplacentaria.
Al haber alteración de la unidad fetoplacentaria, podemos tener sufrimiento fetal, depresión respiratoria, podemos tener desprendimiento placentano no inserta, prematuridad, síntomas de parto prematuro, alteraciones metabólicas, ¿ya? También vamos a tener recién nacidos PEG, restricción del crecimiento intrauterino, y también por el sufrimiento fetal podemos tener un síndrome aspirativo de meconio, porque al haber sufrimiento fetal, ¿cierto?, hay liberación de meconio y esto el recién nacido lo puede aspirar y poder producir un síndrome aspirativo de meconio. Y obviamente si hay el sufrimiento es muy agudo, puede haber una muerte fetal. Si el recién nacido al nacer es PEG, por todo lo que pasa in útero, tiene altas probabilidades de producirse una asfixia perinatal. Al nacer, como son recién nacidos con pocas pequeños y con poca tejido adiposo, además una grasa parda, poca grasa parda, pueden hacer hipoglicemia, es decir, tienen pocas reservas, por el estrés oxidativo que han vivido adentro del útero, y la restricción o la alteración en el flujo placentario. Viven en un estado de hipoxemia, por lo tanto, en compensación, se empiezan a producir muchos glóbulos rojos y pueden nacer con poliglobulia. Y obviamente los flujos no van a ser normales por la restricción, por el flujo alterado que tiene esta placenta. Entonces, este ambiente de hipoxemia que viven adentro los recién nacidos PEG podrían producir enterocolitis necrotizante, porque obviamente se va a redistribuir el flujo hacia los órganos nobles. Además, la restricción también lo mismo va a producir hipotermia, hipoglicemia, hipocalcemia, asfixia perinatal, síndrome de aspiración meconial, policitemia, hipertensión pulmonar, lo mismo que pasa cuando el recién nacido es PEG constitucional. Acidosis metabólica o respiratoria, ictericia, enterocolitis necrotizante. Ictericia porque lo mismo, como hay poliglobulia, después ya no hay necesidad de tener tantos glóbulos rojos, ¿cierto? Se produce la hemólisis y se libera bilirrubina, y lo que puede producir ictericia e hiperbilirrubina. Eh, los fetos restringidos pueden clasificarse en simétricos o asimétricos. El simétrico es de inicio precoz y cuando ya nacen son recién nacidos que, como lo dice, son como proporcionales en su aspecto. Mientras que los recién nacidos asimétricos es como que tienen más grande la cabeza respecto a su cuerpo. Dice que las medidas esqueléticas y cefálicas son proporcionalmente superiores al peso del recién nacido. Existe un estudio que es el estudio de Doppler, que mide la velocidad de los flujos y la resistencia que hay en estos vasos sanguíneos, ¿cierto?, que no se desarrollan, ¿no?, en la placenta en forma adecuada. Se realiza entre las 20 y 24 semanas y se produciría un aumento a esta edad gestacional si tenemos una preeclampsia, un aumento de la resistencia por falta de invasión de trofoblástica en las arterias espirales. Entonces, podríamos diagnosticar con esto la presencia de
preeclampsia y de restricción en el crecimiento fetal. También nos sirve para ver cómo está el feto, el estudio fetal del Doppler. Esto nos va a permitir diferenciar cuáles son fetos restringidos de pequeños constitucionalmente. Se estudia la arteria umbilical y cómo está la resistencia, si está aumentada o no. Y si hay aumento de la resistencia en la arteria umbilical, el organismo del feto va a compensar y la resistencia a nivel de la arteria cerebral media se empieza a dilatar, por lo tanto baja la resistencia a nivel de esta arteria en compensación a la alta resistencia que hay en la arteria umbilical. Parte de las causas maternas de la restricción tenemos causas fetales, como por ejemplo la gemelaridad, 25 a 30% de las restricciones se producen en recién nacidos gemelos o en fetos gemelos. Si tenemos una restricción, que alguno de los hijos haya tenido una restricción previa, puede que haya recurrencia en un 25%, y también hay malformaciones que están asociadas a restricción del crecimiento, como son el síndrome de Potter, la agenesia del páncreas, gastrosquisis, atresia duodenal, osteogénesis imperfecta. Y anomalías cromosómicas también estarían relacionadas con restricción del crecimiento, como son la trisomía 13, la trisomía 18, la 21, síndrome de Turner. Los embarazos prolongados también a veces están asociados a restricción del crecimiento. ¿Qué complicaciones podemos tener con un recién nacido con restricción? Las inmediatas, como les mostré ya en el cuadrito o en el diagrama. Tenemos asfixia perinatal, ¿cierto? Aspiración de meconio, hipoglicemia, hipocalcemia, hipotermia. Son recién nacidos muy pequeñitos, con pocos depósitos de grasa y la grasita parda, como les contaba, entonces son muy lábiles a la temperatura, se pueden enfriar con facilidad, por eso que hay que cuidar la termorregulación. La policitemia o poliglobulia ya les expliqué por qué se producía. Trastornos de coagulación, hemorragia pulmonar y cerebral, disminución, como ya le había dicho, de depósitos de grasa y glicógeno. Pueden estar asociados con mayor frecuencia de anomalías genéticas y riesgo de muerte súbita cuando en la etapa de lactante. Las secuelas a mediano y largo plazo, bueno, debido a la asfixia que puede tener estos recién nacidos, a largo plazo se le puede producir parálisis cerebral, convulsiones, retardo mental, retraso del aprendizaje, hipertensión crónica, diabetes, accidentes vasculares y enfermedades coronarias cuando son más grandes. ¿Cuál es nuestro rol de la matrona frente a un recién nacido PED? Ya podría ser, como les mencioné, para que no se confundan, podemos tener un PED constitucionalmente o un PED que haya tenido restricción, pero finalmente al nacer el diagnóstico es de pequeño para la edad gestacional. En la etapa de valoración tenemos que reunir todos los antecedentes en la historia clínica perinatal, las patologías maternas, el estado nutricional, los antecedentes de consumo de drogas, de alcohol, de tabaquismo. Tenemos que ver cómo están los exámenes, cómo está el perfil biofísico, el BDRL, las ecografías, los Doppler, los registros basales no estresantes. Además tenemos que dirigir la anamnesia, preguntar por los hijos previos, si fueron pequeños, cómo está el periodo intergenésico, si han pasado menos de 2 años, igual el útero no alcanza a recuperarse, ¿cierto? Para una nueva gestación, entonces habría más probabilidad de una implantación de la placenta anormal.
y si la señora igual toma medicamentos. En la etapa de planificación y preparación, se debe preparar la unidad de recién nacido inmediato, la cuna radiante, mantener el ambiente térmico neutral, la sala a 26-28 grados, ¿cierto? Como les dije, está recién nacido por ser pequeño, por tener pocos depósitos grasos, se pueden enfriar, por lo tanto hay que recibirlo con los pañitos calentitos, la cuna radiante encendida, secarlos bien. Como tienen probabilidades de nacer deprimido o asfixiado, hay que preparar todo el material de reanimación, avisar al médico de turno si es que nace mal o si es necesario hospitalizarlo, y se debe coordinar la hospitalización con el médico, que es él el quien hospitaliza al recién nacido, y llamarlo para que esté presente en el parto o la cesárea en el caso de que haya alguna anomalía. ¿Ya? En la etapa de ejecución es importante recepcionar al recién nacido, ya tenemos todo preparado, ¿cierto? Para que no se nos enfríe, pero ya cuando hacemos nuestro procedimiento tenemos que secarlo y evitar que se le produzca hipotermia. Tenemos que realizar apego y con esto fomentar la lactancia materna precoz, poner énfasis en el examen físico cefalocaudal, controlar los signos vitales, especialmente si tienen signos de dificultad respiratoria, como está la temperatura, educar a la mamá para que no desabrigue mucho al recién nacido, para que dé una lactancia eh, cada 3, cada 4 horas. Y súper importante es que se deben, en todos los recién nacidos pequeños para la edad gestacional, se toman exámenes a las 2 horas de vida, que es una glicemia y un hematocrito habitualmente, y en algunos lugares piden calcemia. El examen físico del PET, como vemos en la foto, de un recién nacido enflaquecido, con el abdomen plano, tejido adiposo escaso y usualmente el cordón muy delgado. Eh, eh, Tenemos que dirigir nuestro examen físico a identificar anomalías cromosómicas, malformaciones o infecciones que hayan producido esta restricción, o que el recién nacido haya nacido pequeño para la edad gestacional. Muchas gracias.